Se abstengan absolutamente de cualquier tipo de expresión como la que acaban de hacer. Recuerdo muy bien que un grupo de periodistas del periódico Presencia se asiló en una embajada. El doctor Cajías tomó contacto con autoridades del gobierno y se le comunicó que los periodistas podían retornar a su trabajo. Algunos retornaron y otros no. Y aquí sentado en este panel hay un periodista que tomó el camino de asilarse en una embajada voluntariamente, retornó después al país clandestinamente y sin embargo no sucedió absolutamente nada con él. De modo que aclaro que a quienes se exiliaron fueron a quienes estaban inmersos en el caos y la anarquía política. Con respecto al proyecto de ley presentado por el senador Mario Anaya, quisiera aclarar que esta fue una iniciativa personal, particular del senador Anaya y que oportunamente conocer nuestro punto de vista en torno a su proyecto, con el que no estábamos como partido de acuerdo en su totalidad. Creemos sí en la necesidad, en la urgencia de legislar sobre esta materia, pero conformando un ente en el que participen precisamente los periodistas para que se logre una legislación armónica en este campo y no sucedan los hechos del pasado. Simplemente me gustaría señalar que al parecer el periodista en el periódico soy yo. Efectivamente me asilé en embajada, pero porque me sentía perseguido, y retorné clandestinamente porque la tutela me persiguió en Argentina. En cuanto al tema que le había planteado recientemente, hay una abundancia de material que señala que han habido periodistas perseguidos, hay largas listas, incluso las tengo acá, pero creo que no vale la pena tomarlas puntualmente en cuenta, dárselas a conocer. Realmente que sí hubo periodistas perseguidos. Y lo que esperamos es que un gobierno democrático, precedido por quien quiera que sea, no incurra en los mismos excesos en el futuro. No, naturalmente. Voy a pedir a los periodistas la posibilidad de que, por lo menos en esta ronda, haya una sola repregunta y abstenernos del comentario, por favor. Vamos a la pregunta de Óscar Peña con Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, por razones de equidad, creo que porque tuve yo la oportunidad de hacer una segunda pregunta, creo que el señor Alonso debiera tener la posibilidad de resolver. No ha sido solo en mi gestión de gobierno donde se han producido estos hechos. Acordémonos del señor Otero Casperón, un distinguidísimo periodista boliviano, del señor Alexander y de muchos otros que corrieron la suerte que todos conocemos. Pero puedo garantizarles que en las piedras que nos hemos tropezado en el pasado no vamos a volver a tropezar y que por supuesto la libertad y los derechos de los ciudadanos van a ser totalmente respetados con la sola limitación de sujeción a la ley de todos los bolivianos. Licenciado Sánchez de Lozada, muchos dirigentes de la MNR, usted incluido, han dicho en numerosas oportunidades el pacto por la democracia fue el instrumento político que hizo posible la aplicación de la nueva política económica. Ese pacto fue roto en forma unilateral por sus partidos y con connotaciones inequívocamente electoralistas. Les cito el caso no para que ustedes se recuerden, hagan una historia del tema, que simplemente utilizo el recuerdo para contextualizar mi pregunta. Por otro lado, no caben dudas razonables en cuanto a que el 7 de mayo no será elegido al presidente de la República. Y aún más, que ningún candidato arribará al Congreso
que permita la elección del próximo presidente de la República. Tomando en cuenta la suerte que corrió el Pacto por la Democracia con su sorprendente final, ¿cree usted, licenciado Sánchez de Lozada, que el MNR podrá conseguir en el Parlamento otras fuerzas políticas que confíen en su partido para hacer pactos? Agradezco la pregunta, pero deseo brevemente agradecer a la Asociación de Periodistas de La Paz, a toda la teleaudiencia, los que están aquí presentes, porque saben, creo que todo el mundo sabe, la lucha que he tenido para que se lleve a cabo un acto de este tipo. Yo buscaba un debate más en el molde clásico, pero estoy encantado y feliz y agradecido de que podemos estar aquí discutiendo los grandes temas, las grandes metas de esta elección. Y supongo que vamos a llegar a hablar de empleos, de programa, pero la respuesta a la pregunta es necesario hacia una perspectiva de mantener estabilidad en nuestro proceso democrático. Lo que sucede y sucedió es que toda sociedad funciona hasta que un socio no cumple con sus obligaciones. La percepción, todo pacto, todo arreglo, todo matrimonio, funciona mientras que hay fidelidad y lealtad en el compromiso y en el comportamiento. El Pacto por la Democracia llegó a ser a una ruptura, fue unilateralmente roto, cuando hubo una conducta y una actitud abiertamente antidemocrática y contraria a uno de los socios. Y eso era la negativa de llevar a una ampliación del plazo de inscripciones. Nosotros buscábamos mantener la vigencia de algo que es esencial para la democracia, que es nuestro mayor orgullo. Y eso fue el voto universal. ADN resistió en el Congreso una ley que ampliaría los documentos con la cual se pudiera inscribir los campesinos, con la cual pudieran llegar a votar la gente de los barrios marginales. Y nosotros nos pareció esto que era absolutamente inaceptable. Uno, porque dañaba el proceso democrático, hacía un gran daño a los derechos humanos, los derechos democráticos del pueblo boliviano, y la respuesta fue, cuando no pudieron dar respuestas válidas a una ampliación al plazo de inscripción, no a las elecciones, fue una acusación de fraude. ¿En qué condiciones podía quedar ese pacto y ese arreglo con una actitud hecho para perjudicarnos y una actitud hecho para dañar al pueblo boliviano y poner en riesgo lo que es la esencia del planteamiento del MNR, el voto universal? Así son las cosas. Yo creo en un futuro vamos a poder llegar a arreglos en el bien del país. Y el gran desafío, la gran tarea, va a ser cumplir esos arreglos de las dos partes. ¿Qué podemos hacer si el socio que nos acompañó y en la cual luchamos y trabajamos leal y fraternalmente no quiso permitir que haya voto campesino para que el campesino no vote por el MNR? Yo no pude pensar y le expliqué al general Banzer y a la gente de Jaime Paz que no pudiéramos, que no era tanto peligro, porque yo era un candidato desconocido, no era conocido la esencia, la realidad de mi candidatura todavía. El doctor Paz no era candidato y la generación de la reforma agraria había desaparecido virtualmente, y que todos podíamos ir a esos barrios a recibirlo. Ahora, hacia el futuro, no hay la menor duda que si hay buena fe, si hay claramente establecidas reglas de juego, si se establece claramente arreglos que llevan a la conclusión de un gobierno y a un proceso electoral donde cada uno tiene que ir por su camino para acercarse al electorado, que va a funcionar, no va a haber ninguna duda.
el MNR ha cumplido y su único problema en este caso, y la razón como sucede lamentablemente en las cosas personales, tuvimos una buena luna de miel, un buen matrimonio, pero hubo un divorcio porque hubo un acto realmente desleal y absolutamente inaceptable de uno de los contrincantes en esa relación. Esclarecimiento histórico necesario. Sí, antes de que el problema hiciera crisis y se expresara esta crisis en la ruptura del pacto, si antes digo, el problema de la ampliación del plazo para la inscripción de ciudadanos fue discutido internamente al interior del pacto por la democracia, entre el MNR y ADN, o si simplemente se produjo simplemente porque el MNR tomó la decisión. Porque el caso es, perdónenme que termine la pregunta, el caso es que si hubo una división interna entre los dos partidos, la situación es una, pero si no la hubo, parecería que la decisión de romper el pacto tuvo un cálculo electoralista. No tuvo en ningún momento un pacto electoralista. Sé que parece mal a un político no ser un hombre maquiavelo y calculista. Yo soy un hombre de principios. Y este problema existió desde agosto cuando la MNR pidió a ADN que aprueben una ley donde se amplía del carnet de identidad, que sabemos que el campesino no tiene el carnet, el trámite es sumamente engorroso, el costo está fuera del alcance de la mayoría de los campesinos y de los pobladores de los barrios marginales de las ciudades de Bolivia. Y hicimos repetidas solicitudes a que se haga esta ampliación. Y siempre había el instrumento del chantaje de que si seguimos molestando no se aprobaba el presupuesto. Y el problema era entre una realidad política y una realidad de los intereses de la nación. Primero primaron los intereses de la nación. Todos deben acordarse, especialmente el periodista Oscar Peña, de que hubo una escena muy difícil en la bipartidaria donde pedía ADN la firma de un documento que aprobaba el presupuesto si nosotros nos comprometíamos en no solicitar y no buscar la aprobación de una ampliación del plazo de inscripción. Esta realidad tuvimos que ir uniéndonos con la izquierda, uniéndonos con Emir, que después no nos acompañó en esta búsqueda de ampliar el plazo. Tuvimos que lograr la ampliación de plazos, de los plazos de la ampliación de los documentos. Pero posteriormente hubo negociaciones a nivel de partido y negociación a nivel de los candidatos. Hablé con el general Banzer un total de 5 horas sobre esta materia. No vale la pena, yo creo, entrar en mayores detalles, pero él sabía de que esto era un problema de primera importancia. Licenciado Jaime Paz Zamora, una de las constantes de esta campaña electoral ha sido la invocación crítica de la obra de gobierno de la Unidad Democrática y Popular. Y dentro de esta tarea tendrá usted que admitir que la mayor parte de las facturas le han sido extendidas a usted y a su partido. Considerando el dinámico escenario social en el que nos movemos, creo que no es arriesgado pronosticar que en el próximo tiempo se producirán movilizaciones sociales y todo tipo de acciones sindicales, de obreros, de campesinos y de otros sectores en procura de mejores condiciones de vida. Expresiones de esta naturaleza se han producido durante el último gobierno y la política asumida por el MNR en esta materia ha sido sistemáticamente objeto de sus críticas. La pregunta es, si el nuevo gobierno a partir del próximo agosto y se producen ese tipo de movimientos reivindicatorios por parte de sindicatos y otras organizaciones sociales, ¿cuál será la actitud del MIR? Quiero decirle, actuará de tal modo que haya una absoluta permisión democrática con los riesgos de que se produzcan los desórdenes que caracterizaron al gobierno de la UDT, o será
Bien, permítame, señor periodista, decirle primero de que estoy asombrado de conocer las intimidades y los pleitos de alcoba de este matrimonio ADN y MNR. Son interesantes las explicaciones. Lo que yo tenía entendido es de que el planteamiento de extender el tiempo de las inscripciones electorales. Perdón, licenciado, voy a tener que interrumpirle, me disculpa. Dado que ninguno de los tres partidos, o más bien dos de los tres partidos, no aceptaron la alusión ni la referencia a otros temas, le voy a pedir respetuosamente que se concrete a responder la pregunta del periodista Oscar Peña. De haberse permitido esto, hubiéramos tenido otra modalidad, pero lamentablemente no ha sido así por acuerdo con los partidos. Es decir, ha hecho alusión de que habló conmigo el señor Sánchez de Lozada, iba a decir Sánchez de Lozada, pero resulta que buscó hablar conmigo como 5 veces, pero yo no quise hablar con él sobre el problema, ¿verdad? Entonces yo tengo que explicar, y creo que tengo derecho a emplear mis 5 minutos en lo que yo creo que es una respuesta. Por lo tanto, se pidió postergar ese tiempo de inscripción. Resulta que me vengo a enterar después, cuando presenta las listas parlamentarias el señor Sánchez de Lozada, de que no hay un solo campesino en el área de seguridad de las listas parlamentarias de la Avenida Rey. ¿Y dónde está entonces la preocupación por el campesinado que expresaba el candidato en el momento de pedir el mayor plazo de prescripción? Por un lado. Y por otro lado, utilizando mi tiempo, quiero decir que efectivamente la respuesta que da el general Banzer, porque todo esto tiene que ver con la democracia, nos indica que los que nos hemos formado en la lucha por la democracia, tenemos hoy, durante la democracia, que tener una gran paciencia democrática de tener que compartir una misma mesa con los que nos persiguieron, nos encarcelaron, nos exiliaron, pero eso forma parte de las reglas de juego que aceptamos hoy día, sin odios, sin rencores, por la democracia boliviana, y es muy bueno dejarlo asentado. Como el MNR se hizo luchando contra la oligarquía minera feudal, yo me hice luchando por la democracia, y eso marca indisolublemente mi comportamiento político de mi partido. En cuanto al hecho mismo que se relaciona a todo este hecho democrático que pregunta el periodista, yo le digo que gobernaré con autoridad, con firmeza. Gobernaré dentro de las leyes de la República, de la Constitución y de las demás leyes. Es cierto que yo seré un candidato y un presidente de la República de todos los bolivianos, pero de manera particular de los pobres, de los trabajadores, y creo que en ese sentido puedo ser un candidato de unidad nacional en mejores perspectivas que cualquier otro candidato. Tengo posibilidades de diálogo con los sectores obreros. Hace 3 semanas fui el único candidato invitado a Catavi para hablar de la situación de los trabajadores en Catavi, y el único. Y creo que ese fue un gesto, no lo pedí, se me invitó, y creo que puedo y estoy en condiciones de garantizar el cumplimiento de las leyes y un diálogo en un ambiente, en un ámbito de concertación con los sectores laborales, como para primero evitar que se den las huelgas generales, ¿verdad? Y si se dan, se puedan llegar a acuerdos en beneficio del país y de la propia clase trabajadora. Esa es la garantía de mi candidatura de unidad nacional, que me permite hablar con todos los sectores del país. Es decir, me queda 1 minuto, pero no, se lo dejo al señor periodista. No me lo presta a mí. Ya tengo el mío. ¿De qué manera se puede conjugar armoniosamente en lo social el uso de la firmeza y la aplicación de la ley junto con la intención de gobernar con los pobres? Bueno, porque yo creo que los pobres, y sobre todo me parece que hay un movimiento sindical, porque la pregunta va más directamente a ello, que ha madurado extraordinariamente. Ha habido una gran maduración en el sector sindical, por donde yo me he encontrado, he podido conversar, y creo que está surgiendo una nueva generación sindical en nuestro país que nos permite, sin lugar a dudas, de abordar las cosas que en el pasado eran conflictivas, abordarlas de una manera nueva, distinta, en un nuevo contexto nacional. Creo que esta es una realidad que nos permite perfectamente confiar en que se puede llegar a un acuerdo. No confundamos pobreza con irracionalidad.
No confundamos pobreza con irracionalidad. Un pobre puede ser muy racional y puede llegar a acuerdos y a concertaciones. Y no confundamos sindicalismo con desorden, porque también el desorden de este país vino no solamente del sindicalismo. De repente mi gobierno me va a ser más difícil tal vez poner en orden a los sectores no sindicales que a los propios sectores sindicales. Confío más que podré yo ponerme de acuerdo en función de un proyecto de construcción nacional con los sectores sindicales y que tal vez me sea más difícil con otros sectores que no han tenido la costumbre de un sacrificio ni de una disciplina como se le ha impuesto al sindicalismo particularmente en estos 4 años. Con las debidas disculpas al licenciado Paz Zamora, dado el contexto del foro y la evidencia de que van a ser frecuentes las alusiones de un candidato a otro, aceptaré que los candidatos puedan hacer el uso de los 5 minutos como vean conveniente, pero por favor, sí pidiéndoles categóricamente que parte de ese tiempo lo dediquen concretamente a la respuesta a las preguntas, y vuelvo a pedirle disculpas al licenciado Paz Zamora. Lamento que no se haya podido plantear la opción que tuvimos en la reunión previa. Le toca la pregunta a los candidatos a la periodista Amalia Pando. Indico que el primero en responder será el licenciado Sánchez de Lozada, luego el licenciado Paz Zamora, después el general Vaz. Gracias. El tema del desempleo y de los bajos salarios ha sido el eje central de esta campaña electoral. Ustedes en varias ocasiones han dado a conocer los lineamientos generales de cómo enfrentar ambos problemas. Por eso en esta ocasión quiero solicitarles datos específicos, puntuales, referidos a este tema, que con seguridad están incluidos en sus programas de gobierno. Estimo que las respuestas a cada uno de los datos requeridos tomará apenas unos segundos, de tal modo que solicito al moderador que me permita formular el requerimiento de cada uno de estos datos uno a uno, para que también los candidatos respondan una a una a estas preguntas. ¿Sería posible? ¿Los candidatos estarían de acuerdo en esa posibilidad? Encantado, me ayuda. Adelante. Bien, entonces empiezo con el primer dato requerido para los 3 candidatos. En su gobierno, ¿se producirán nuevos despidos de personal en la administración pública o en las empresas estatales? Licenciado. La respuesta es categórica. No veo la necesidad de nuevos despidos que no tengan un quehacer realmente en base a actos delictuosos o falta de disciplina. Creemos que ahora lo que hay que hacer es expandir el nivel de producción, que la misma gente que trabaja, el nivel de eficiencia en el uso de la gente. Creemos que el árbol fue triste tener que hacerlo, pero fue absolutamente necesario para salvar la República. Tuvimos que podar el árbol, tuvimos que privar de su empleo a 23,000 personas en Comibó, porque cuando cayó el estaño de $5.40 a $2.40, el país no toleraba las pérdidas que esa empresa daba en esa circunstancia. Pero en esas circunstancias sí que hay posibilidades para poder responder y para poder crecer con inversión, y yo no veo que eso es una perspectiva en el sector público. La respuesta específica a la pregunta específica, licenciado Zamora, Paz Zamora, por favor. Es la misma pregunta. Bueno, yo me lo despedía nuevo. Creo que es otra la situación. Y en mi programa indudablemente que no están previstos despidos. Gracias. General. No, tampoco. Si bien estamos conscientes de que la administración pública está sobrecargada, pero creemos que con incentivos al desarrollo y al crecimiento del país, vamos a tratar de hacer más atractivo el trabajo fuera del Estado que dentro del Estado. Ya tenemos una experiencia en este pasado nosotros. Repito, hacer que el empleo no estatal sea más atractivo que el estatal. Licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada, en su gobierno, ¿cuántos nuevos empleos se crearán y cuántos de ellos serán empleos asalariados permanentes?
Hemos hecho un compromiso continuamente. El problema del salario, del empleo y de la creación de empleos ha sido el gran tema de este debate, porque el MNR lo ha sacado a relucir y lo ha puesto al pueblo boliviano, porque sabe que es el problema número uno. Lo he dicho en numerosas ocasiones y agradezco la posibilidad de poder repetirlo otra vez. Se creará durante nuestro gobierno, el MNR y don y presidente, por lo menos 250,000 nuevos empleos. Digo por lo menos, porque esto está en base a un plan de inversiones, una proyección realista y conservadora para poder hacer esas inversiones. Muy brevemente, habiendo contestado, creo, puntualmente la pregunta, quiero aclarar que Perdón. La segunda parte de esto es saber cuántos de estos 250,000 empleos serán empleos asalariados. Totalmente permanentes. Cuando se habla de un empleo, se habla de un empleo permanente. Asalariados. Bueno, asalariados, se entiende, porque algunos de ellos son en el área del campo, donde hay trabajo para que puedan trabajar. Pero eso es una minoría. Todas las urbanas son empleos asalariados, actividad asalariado, y nace del siguiente concepto de que, por ejemplo, todo el mundo dice despectivamente el Fondo Social de Emergencia crea empleos temporales. Es un fondo social de emergencia, pero si se mantiene ese fondo andando, esos empleos en una forma u otra continua, una persona que trabaja en una casa, cuando se termina la casa, termina su empleo, pero tiene la próxima casa que viene. Todos estos empleos son, y lo digo categóricamente, empleos permanentes. Licenciado Pasamora. Amalia, quiero indicarles a los candidatos que en este caso concreto la periodista tiene por lo menos 8 o 9 temas de preguntas muy puntuales para intentar pedirles que sean muy breves realmente. Lo que a la gente le interesa saber, más que una explicación del concepto que ya se ha dado en los diferentes foros y presentaciones, es la respuesta puntual. Sí, efectivamente el oficialismo puso al orden del día el problema del empleo, precisamente generando desempleo. Y en este sentido, lo que nosotros hemos podido constatar es de que lo que en el proyecto de desarrollo nacional se prometen son 17,000 empleos directos y 40,000 empleos indirectos, y todo el resto se deja a la iniciativa privada, que no sabemos si va a actuar en función de generar el empleo. Lo que yo señalo es de que nosotros nos hemos comprometido a generar en el primer año del gobierno tanto empleo como el que se quitó durante los últimos 4 años de gobierno a los bolivianos. Y al hacerlo vamos a tener particular énfasis en combatir el relacionar el salario con el empleo y tratar de resolver el salario cero, que es el desempleo precisamente, y vamos a tratar de compasar la política salarial con la prioridad de la generación de empleo en los subsiguientes años, en el segundo, tercero y cuarto año del gobierno de Jaime Pasamora. En los 4 años, ¿cuántos empleos piensa crear y cuántos serán empleos asalariados permanentes? Nosotros pensamos que a partir de ese esfuerzo inicial podremos seguir una curva pendiente, porque lo que nosotros, si vemos lo que se necesita en Bolivia, son 1 millón de empleos. Si queremos tener un equilibrio con el crecimiento poblacional, o sea que los 250,000 o los 500,000 que se ofrecen por otro lado, de todas maneras en la oferta es una oferta pequeñísima en relación a la realidad. Lo que se necesita son 1 millón de empleos, 60,000 empleos cada año nuevos y 400,000 empleos desempleados que hoy existen. ¿Usted se compromete a eso? No me comprometo a eso, no me comprometo a eso. A lo que yo me comprometo es a decir, señores, la meta es aquella. Y después del esfuerzo del primer año, sin demagogias de ofrecimientos, trabajaré, sobre todo cambiando las estructuras del manejo económico que es desempleador, para tratar de crear el mayor empleo posible, porque lo que hace falta es 1 millón de empleos en este país. General. Mi dato estadístico, mi ficha me da 260,000 desempleados actualmente. Y en los 4 años, por
proceso vegetativo, la fuerza laboral, 240.000 nuevos empleos. Por eso es que hemos hablado de 500.000. Independientemente de esto, hay una cantidad enorme de bolivianos que están con empleos temporales y empleos de indigencia, podríamos decir. Nuestro programa de gobierno tiene un gran énfasis en el crecimiento de la economía del país. Y estamos seguros que a través de la inversión, sea esta externa, con lo comprometido, y la interna, vamos a lograr la democratización de la economía del país. En Bolivia existen aproximadamente 650.000 unidades que pueden producir en el campo de la agropecuaria, que comienza con la pasa por la cooperativa agropecuaria, la comunidad y la empresa agropecuaria. En el país hay 650.000, solo están siendo atendidas en este momento solo 35.000 unidades. Si logramos nuestro objetivo del crecimiento dando énfasis en el campo de la agropecuaria, por supuesto que vamos a generar una gran cantidad de empleos por este procedimiento. O sea, la mayoría de estos empleos no son asalariados, son en el campo. La mayoría no son asalariados, son en el campo. ¿Cuándo empezarán a abrirse estas nuevas fuentes de trabajo? Ya se están abriendo. Yo quiero aclarar de que este gobierno, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ha creado con crecimiento 144.000 empleos. Ha ingresado a la fuente de trabajo 160.000 más, que da 16.000 personas adicional desocupadas. Ahora heredamos del gobierno donde Jaime Paz y el MIR manejaba la economía, 171.000 desocupados. Se calcula que se perdieron 21.650 empleos y entraron gente nueva, gente joven, 150.000, un total de 171.000. Esa total heredamos y tuvimos pues una crisis de gran dimensión, pero se pudo ya crear esa función de 144. Hay mucho camino que andar. Hay una desocupación. Yo estoy de acuerdo, felicito al general Banza que hubiera leído nuestros programas, es exactamente las cifras exactas, pero el problema aquí es que Jaime Paz, y sé que no es su especialidad la economía, ha ignorado el hecho de que no, a no ser que sea Jesucristo, si crea 1 millón de empleos, va a tener que importar gente a Bolivia, porque los desocupados son 500.000 desocupados, y eso es un dato estadístico. Entonces tenemos que encarar esta situación con una cierta seriedad. Nosotros sabemos que tuvimos que tomar medidas. La crisis de los años de la UDP crearon también desocupación. Está en marcha este proceso. Gran parte, 66.000 de estos 144, es el Fondo Social de Emergencia, que es una institución de emergencia hasta que la economía con su crecimiento comienza a generar los empleos permanentes, pero los otros ya son nacidos del crecimiento. Licenciado. Bueno, sí, ya veo que el Fondo Social de Emergencia es un Fondo Social de Emergencia para las elecciones, de emergencia electoral, por su utilización, pero yo quiero aclarar que yo no hablé de prometer 1 millón de empleos. Lo que yo dije que en los próximos 4 años, acumulativamente, se ha de necesitar, si se quiere estar a la altura y en equilibrio con el crecimiento demográfico, la creación de 1 millón de empleos. Esto es lo que yo dije, no prometí, ¿verdad? Entonces, no hay que distorsionar en tan poco tiempo lo que uno está haciendo en el diálogo. Lo que yo señalo en relación a la pregunta es que nosotros empezaremos a generar empleo apenas suprimamos el 21060. Ahí es el momento, porque los 150.000 empleos que dice que se ha creado en este gobierno probablemente sean en Chile, porque en Bolivia no los hemos visto. General, la pregunta es, ¿cuándo es que empezaremos a ver estas nuevas fuentes de trabajo que su gobierno se propone crear? Me sería fácil decir a partir del 6 de agosto, pero ese día va a ser la ceremonia de toma de posesión. Pero
pero sí le puedo asegurar que a partir del 7, dependiendo de dos factores. Primero, la coyuntura internacional, que es posible apreciarla, pero no es posible adivinarla. Nadie sabía que el estaño iba a subir al precio que está hoy día hace un mes atrás. Dependiendo, repito, en la cantidad de nuevos empleos, de la coyuntura internacional y sobre todo de la herencia que nos deje el actual gobierno, que no siempre deja buenas herencias. La bancada parlamentaria de su partido seguirá aprobando en el Congreso nuevos incrementos en las dietas parlamentarias. Quiero aclarar un aspecto que el general Banzer puede ser que no estuvo informado. Hubo 2 directores y uno alterno de ADN en el directorio del Banco Central de Bolivia. Y no tuvieron mucho tiempo, pero tuvieron amplio tiempo para conocer las planillas y era su responsabilidad. El otro aspecto que también ya no me puedo aguantar más, pido disculpas al moderador, es que en zonas de seguridad hay campesinos. No es problema mío que Jaime Paz no conozca a los campesinos y quiénes son los dirigentes. Finalmente no vamos a playar y le voy a dar con todo gusto los nombres. También tengo una reunión con él para enseñarle quién son los campesinos y dónde están los barrios. Están en la zona de seguridad. Ahora, obviamente, puede ser que no deberíamos haberlos incluido porque gracias a Jaime Paz y Hugo Banzer hay muy pocos campesinos inscritos en esta elección. No llegan al 20% del electorado. Le voy a pedir al candidato Sánchez de Lozada evitar esas alusiones personales tan reiteradas. Gracias, pero no va a llamar también la atención a otros cuando lo hacen. ¿Puede darme la respuesta a mi pregunta? La respuesta es obvia en esta materia, yo creo que de todo. El que trabaja en el Congreso de Bolivia tiene que tener una función, tiene que ser por encima de todo crítica. Su sueldo o su dieta también es importante que se lo atienda adecuadamente porque son los padres de la patria, son la gente de la cual depende. Pero aumentos como ha habido, sin ninguna relación, sin ninguna sensibilidad así a los sentimientos de la población, no son aceptables. En el próximo gobierno, siendo el MNR gobierno y yo presidente, porque sería el mismo procedimiento de paz, de pedir a los electorados, a los legisladores, que por favor tengan en consideración la realidad que los rodea y que se proceda con equidad, pero con seriedad. Eso es absolutamente necesario porque esto sucede en toda democracia. No se puede tener una diferencia muy grande en estos tipos de salario porque sencillamente lleva a una susceptibilidad de la finalidad que sirve el legislador. ¿Usted se opondrá? Me opondré a aumentos que no estén en el marco de los aumentos generales de la nación. En la dieta parlamentaria. Así es. Bueno, lo que yo quiero dejar claro es que todo lo que ocurrió y se aprobó mayoritariamente en el Congreso durante estos 4 años fue por un acuerdo de los que pueden decidir en este Congreso, que es la mayoría de la MNR y ADN. Por lo tanto, nosotros no teníamos absolutamente ninguna posibilidad de poder impedir una decisión. Pero votó a favor, licenciado. No se votó a favor. Yo quisiera que vea las crónicas. Además, no necesitábamos votar y si hubiéramos deseado no hubiéramos sido tontos para votar, porque con el voto de ADN y MNR ya se aprobaba. O sea, lo que yo quiero decir es de que todo lo que se aprobó ahí se aprobó por una mayoría que funcionó como aplanadora cuando estaba de acuerdo en los principales temas y por lo tanto el MIR no tenía responsabilidad. Y aún más, le quiero dar un dato. Nosotros pedimos a nuestros parlamentarios cuando se aprobó un aumento de la dieta parlamentaria que no la cobraran. Y hubo un parlamentario del MIR que la cobró, que se llama el diputado Walter Álvarez, por lo cual nosotros lo expulsamos del partido. Y ese señor Walter Álvarez fue invitado por el señor Sánchez de Lozada a jurar al MNR hace 3 meses y le hizo al doctor Paz Extensoro tomar el juramento en el Palacio de Gobierno aquí en La Paz. Este es un dato muy concreto que tiene que ver con el tema. Es un parlamentario que fue expulsado de nuestras filas por la sola razón de cobrar una dieta parlamentaria que nosotros no estábamos de acuerdo.
fue expulsado y fue acogido, y lo peor que hicieron jurar frente al doctor Paz Extensor, puede hacer que sea uno de los campesinos al que se refiere Sánchez de Lozada, ¿verdad? Que de campesino no tiene absolutamente nada, y estoy enterado porque está en el 8º lugar de su lista en La Paz, señor Sánchez Lozada. O sea, se opondrá. Nos hemos opuesto y nos opondremos indudablemente a lo que puede ser ese abusivo uso de la mayoría parlamentaria para escandalizar al país con ese tipo de dominación. Personalmente nunca estuve de acuerdo con que los parlamentarios se aumentaran sus dietas. Lamentablemente este aumento de dietas, lo tengo que decir con mucha sinceridad, fue fruto de una decisión de la brigada sin consulta al propio partido. También estoy de acuerdo que con la facultad que Acción Democrática Nacionalista me dio para elegir a mi acompañante de fórmula como vicepresidente de la República, que he elegido precisamente al único parlamentario que renunció porque se subieron las dietas, al doctor Luis Ocioso Jiménez. Pasa a hacer sus preguntas el periodista José Nogales. El orden de respuestas, primero el licenciado Sánchez de Lozada, luego el licenciado Pazamora, finalmente el general Banzer. Lamentablemente por el tipo de pregunta voy a alterar el orden de las respuestas. Quisiera que sea el general Banzer y el licenciado Pazamora. Esta pregunta... Perdón un segundo, vamos a consultar la quiesencia de los candidatos. ¿Estarían de acuerdo en entrar en ese orden o prefieren mantenerlo? Yo no tengo la palabra, señor. Yo no tengo problema, señor moderador, si me permite nomás hacer un comentario. Yo estoy 100% de acuerdo con la posición ecológica del MIR. Yo no sé quién está copiando a quién, pero son dos buenas políticas. ¿Estaría de acuerdo, general, en responder? Perdóname. Sí, adelante. Con la única diferencia que yo no tengo minas que con sus relaves están creando problemas ecológicos entre los adultos. Por favor, ruego a la audiencia presente se abstenga y nos haga el servicio a todos de no expresarse en ningún sentido. Con la única... No, por favor, licenciado. Por favor, licenciado. Dado que no hay oposición, adelante. Empieza el general Banzer y el licenciado Pazamora. Esta pregunta parte del escándalo de los narcovideos y las narcofotos. Ante el desengaño del país, ADN, MNR y el MIR acuerdan en el Parlamento la interrupción del esclarecimiento de la vinculación del narcotráfico con los partidos políticos, presuntamente en beneficio de la democracia, abriendo de este modo una enorme interrogante respecto del origen de elevadas sumas de dinero que se han empleado en la presente campaña electoral. Un añadido importante. Quisiera que los candidatos, en este caso el general Banzer y el licenciado Pazamora, me digan también de dónde obtuvieron los recursos económicos que emplearon en la presente campaña electoral. Creo que son dos preguntas diferentes. La primera relacionada con los ya conocidos narcocasetes. Pero también quiero recordar que no solo hubieron narcocasetes, hubieron narcofotos, hubieron narcovideos, hubieron toda clase de documentos que circularon y que la clase política se dio cuenta rápidamente que había una conspiración, una gran conspiración de la mafia del narcotráfico, y que lo que trataba esta mafia del narcotráfico era de desacreditar a la clase política, porque no solo los que figuraron en las pantallas de televisión con videos, o no solo los que las fotos que se reprodujeron y los casetes que después circularon,
sino había mucho material que comprometía a mucha gente de la clase política y de la clase gubernamental también. Nuestra campaña se ha llevado a cabo con esfuerzo de cada uno de los dirigentes y militantes. Esta campaña comenzó un año antes de las elecciones. Yo he recorrido varias veces todo el territorio nacional, en movilidades prestadas de los amigos, en medios aéreos prestados de los amigos, recurriendo el pedido, a la molestia de nuestros amigos, de manera que nuestra campaña ha sido financiada con escasos recursos. ¿Se puede precisar el monto? Sí, se lo voy a decir el monto, se lo voy a decir. Nuestra campaña no ha de costar más del $1.000.000. Y lo podemos probar. En cualquier momento, quien desee conocer detalles, sí lo podemos probar. Las mismas preguntas para el licenciado Pasamora. Bueno, yo empiezo a decirle de que me preocupa que usted, señor periodista, esté confundiendo a la nueva generación política, a la nueva Bolivia, con la otra Bolivia. Y la verdad que me preocupa seriamente que pueda haber esta confusión ante el auditorio. Usted hace un prejuicio, un preconcepto al tratar de vincular narcotráfico con una pregunta después sobre el financiamiento de las campañas. Y yo creo que eso se tiene que esclarecer ante el país. Me parece abusivo. Sencillamente abusivo. Voy a decir, no puede ser. No lo admito porque si me hiciera separadamente, porque si yo estuviese ante una pantalla de televisión, sacaría la conclusión de que usted está sospechando de que los problemas que se dieron en el Parlamento en cuanto al narcotráfico tienen que ver con el financiamiento de la campaña hoy. Y eso no lo puedo admitir. Lo que yo he dicho es que abre a la duda. Sí, no, pues eso es lo que yo le digo a usted. Sí. ¿Verdad? Yo también podría dudar sobre usted de muchas cosas, señor Nogales. Entonces, yo creo que tenemos que respetarnos, porque de lo contrario aquí no podemos hacer un debate nacional. Voy a interrumpir esta participación rogándoles que sean comprensivos. Yo entiendo que hay simpatías de partidos políticos y de militantes de diferentes partidos. No es justo que unos aplaudan y otros no. Para evitar eso, por favor, les ruego, con todo el respeto, que evitemos ese tipo de expresiones. Gracias. Lo que yo quiero esclarecer en relación a este asunto. Usted, señor periodista, en cuanto a los gastos de nuestra campaña, les ruego que se tome el trabajo, nada más que el trabajo, de poder ver la televisión, y usted como periodista lo puede hacer, y de poder ver los anuncios en las radios, y poder ver toda la utilización de los medios de comunicación y darse cuenta de la profunda desproporción que hay entre las veces que sale la propaganda del MIR en los medios de comunicación y las veces que sale la propaganda de los otros candidatos, para darle una pista para que usted se oriente cuáles pueden ser las dimensiones de los gastos sin decirle todos los otros gastos que supone una campaña. Pero, en cuanto al problema del narcotráfico y lo que ocurrió en el Parlamento, primero señalarle que nosotros, al igual en ese Parlamento, no participábamos, no teníamos mayoría para decir una cosa ni otra, ni siquiera éramos miembros de la Comisión de Constitución y Policía Judicial. Mandábamos a algún parlamentario nuestro que sin ser miembro de la comisión se adhiriera para podernos informar lo que se hablaba en esa comisión. Yo creo que de eso debe estar usted absolutamente enterado. Y por otra parte es muy distinto lo que ocurrió en el caso, yo no quiero ni prejuzgar ni ofender a un partido determinado, pero una cosa fue un narcovideo, como se le llama, un video que se presentó, donde sale un diálogo muy concreto con un señor que hoy día está detenido. Yo no tengo por qué prejuzgar si está bien detenido o no, pero el hecho es de que está detenido por esas razones ligadas al narcotráfico. Y otra cosa es un anónimo que llegó al Senado Nacional, donde salía una fotografía mía con un ciudadano que no está ni detenido, ni perseguido, ni juzgado, que vive legalmente en la ciudad de Santa Cruz, y era una fotografía que nosotros mismos habíamos hecho pública, donde yo estoy parado sobre el ala de un avión en el aeropuerto de San Ignacio de Velasco, cuando toda la población de San Ignacio de Velasco me está recibiendo en una visita que yo hago a la Chiquitanía. Yo quiero hacer este esclarecimiento
porque al mezclar las dos cosas, sin prejuzgar, como digo, no estoy acusando a nadie, pero en todo caso que se vea que son dos cosas absolutamente diferentes. Cuando se estaba tratando el problema de los videos, apareció un anónimo para querer complicar a Jaime Paz, un anónimo que nunca supo de dónde vino, por eso es anónimo, mostrando una foto pública no delictiva, y donde el aludido en la foto que estaba conmigo sacó una solicitada en todos los periódicos del país diciendo vivo en tal dirección, mi teléfono es tal, y si alguien tiene problemas conmigo que los venga a resolver, porque yo no tengo problemas con la justicia. Entonces son dos cosas muy diferentes, y como digo, en cuanto al financiamiento, nuestra campaña está financiándose a puro pulmón. ¿Qué le puedo explicar? Que en este momento estamos debiendo y que mañana nos tenemos que prestar dinero para poder continuar con la campaña. La verdad es esto lo que le puedo decir, y si usted tiene alguna cosa que le puede esclarecer, también se lo puedo señalar. Esta pregunta para el licenciado Sánchez de Lozada. Su partido se opone a la investigación de Fortuna. ¿Será porque contradice el espíritu del 21060, que a través del botín permite el lavado proveniente de dólares de narcotráfico? Qué pena que no me habló de narcotráfico, porque a mí me han acusado de todo menos eso. Por favor, señores, vuelvo a insistirles que no hagan expresiones en favor ni en contra de los candidatos. A propósito, sin fundamento las acusaciones, como se irá esclareciendo. La respuesta es que mi partido nunca ha estado en contra de la averiguación de las fortunas o del enriquecimiento ilícito. Las leyes establecen qué se tiene que hacer en todos esos casos. Yo no veo que haya un fundamento en ese problema. Hay claramente establecido hechos que sean delictivos y tienen que ser investigados con todos los mecanismos. Lo único que hemos intentado en el manejo del gobierno, no aprovechar y hacer caso de brujas de ciertos procesos, pero aplicar la ley sistemáticamente en una forma absolutamente transparente. No puede haber ninguna duda sobre esa realidad. Y yo me permito sugerir, posiblemente no he entendido la pregunta, no hay ninguna resistencia, no ha habido, no va a haber ninguna resistencia a la investigación y a encontrar y lograr el castigo de gente que incumplen con la ley. Sin embargo, su partido en el Parlamento, cuando se discutía la ley de sustancias controladas, hizo eliminar del anteproyecto el artículo pertinente a la investigación de fortuna. Puede aclarar el artículo pertinente, porque no se hizo eliminar. Nuestro proyecto se presentó, ese proyecto se defendió, está absolutamente claro en ese aspecto. Discúlpenme, puede ser, señor moderador, pero yo le aclaro de que no hay ninguna resistencia. Sé que no hay ningún problema, no desea hacer ningún daño, pero le aseguro taxativamente, el candidato y el MNR no tienen ninguna resistencia en aplicar los mecanismos autorizados por ley para mantener, castigar y llevar a la justicia gente que hubieran logrado un enriquecimiento. Finalmente, quisiera que me aclare sobre el financiamiento de su campaña electoral. Bueno, primero de todo, quisiera pedirle ayuda técnica al general Banza si está haciendo su campaña con $1 millón. A mí me están engañando. Por favor. Segundo, todos sabemos de que no podemos estar con el pobrecito Jaime, porque recibe ayuda todos los años de la socialdemocracia de Venezuela, tiene parte de este sistema y tiene... Voy a interrumpir nuevamente, señores, les ruego un poco de comprensión y comprensión de que no son solamente ustedes quienes están siguiendo este debate. Yo pido que me lo jure, por favor, esta afirmación. Perdón, licenciado, le voy a... Quiero que lo pruebe inmediatamente. Licenciado Pasamora, le ruego que mantengamos, entiendo su... Tiene que mantener la cordura, se lo sabe, es un millonario que indudablemente puede financiar cualquier cosa. Voy a rogar a los candidatos. Yo no, licenciado, para ordenarnos les voy a pedir que
no hagamos alusiones personales de ese tipo, porque nos lleva a una situación que no queremos enfrentar y que creo que no es pertinente. Comprendo la molestia del licenciado Paz Zamora. Le ruego, licenciada Sánchez de Lozada, no intervenir en ese tipo de participaciones con una alusión personal directa. Señor moderador, con todo respeto, usted no saltó cuando él hizo una acusación de que mis minas envenenaban los ríos, que no es verdad. Tranquilo, y yo no pude contestar. Yo juego por las reglas, no pierdo los estribos. Entonces hablaremos claramente de este aspecto. Si me pasa, si usted me permite, quiere una aclaración, lo puedo hacer. Todo el mundo sabe que es parte de la socialdemocracia, no es un mayor y que es sostenido, apoyado con ayuda técnica y cosas económicas. No serán bastante generosos, no sé. Pero sabemos que la gente que está haciendo la campaña para Jaime Paz Zamora es la misma gente que hizo para Carlos Andrés Pérez, y no son baratos. Y ahí está en su propio spot el nombre de la empresa de encuesta y el nombre de estrategia. Entonces, si quiere prueba, lo tiene. Tiene que mirar su spot, que sale bastante regular. Ahora, volviendo a de dónde viene el financiamiento en el caso de mi campaña, viene de aportes de gente en la empresa privada, más que nada gente joven, de la nueva empresa privada. El general Banzer tiene un monopolio sobre la mayoría de la empresa privada, y no lo digo criticando, es nomás su derecho de hacerlo, pero una nueva generación se identifica con el proyecto de centro, con el proyecto progresista que estamos llevando adelante, que no tiene miedo a la competencia externa, que ve y que quiere construir un país, y que son la gente, el tipo de gente que hizo y manejó el Fondo Social de Emergencia. Esa gente está ayudando, están ayudando a alguna gente, y básicamente no hay nada que hacer, lo admito, lo estoy poniendo de mi bolsillo, porque estoy haciendo inversiones en esta campaña, porque es lo que tengo capacidad de hacerlo, y es plata que lo he ganado honestamente y que lo estoy invirtiendo en la campaña. Cuando hablas de inversión, ¿piensas recuperar? No toda inversión es recuperable. Cuando usted hace un hospital, no lo recupera. ¿Pienso recuperarla? Sí, pienso recuperarla, y la respuesta es puntual. Lo pienso recuperar en la satisfacción de mantener el MNR en poder y llevar adelante el proyecto que estamos ofreciendo al pueblo de Bolivia. Cuando yo hablo de eso, es la misma satisfacción que tiene una nación cuando invierte en un colegio, en un hospital, en cosas que recupera, y lo recupera por la vía de un servicio al país. Es la mejor inversión que he hecho, aunque pierda, porque es una inversión en la democracia, es una inversión para Bolivia, es una inversión para llevar adelante un gran proyecto que ha comenzado y ha dejado en marcha el mejor presidente de este siglo. Voy a pedir, por favor, a la cadena de radio y televisión que tengan unos pocos minutos de tolerancia para una última ronda que no va a tener, por razones obvias de tiempo, las mismas características que la anterior. Simplemente vamos a hacer que hayan 3 preguntas finales a los 3 candidatos, hechas por 3 periodistas que ya hemos decidido antes de este encuentro para evitar las susceptibilidades que pudieran ser de quienes se quedan sin preguntas. Hechas estas 3 últimas preguntas, pasaremos a terminar definitivamente este importante encuentro. Va a comenzar en el orden, siguiendo el orden que hemos hecho de preguntas. Contesta primero el licenciado Paz Zamora, luego el general Banzer, finalmente el licenciado Sánchez de Lozada. La primera pregunta para el licenciado Paz Zamora le corresponde a Amalia Pando. Licenciado Paz Zamora, aún sectores de la población no confían que un posible gobierno del MIR mantenga la estabilidad monetaria.
Por eso quiero consultarle si usted está de acuerdo con algunas medidas referidas a la estabilidad monetaria, como por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con el tipo de cambio único, real y flexible, con la venta libre de divisas y la entrega por parte de los exportadores del 100% de sus divisas al Banco Central, que se garanticen los depósitos a plazo fijo en moneda nacional o extranjera con mantenimiento de valor, que los depósitos en dólares se devuelvan en dólares, que los precios se establezcan a través de la libre oferta y la demanda, así como la tasa de interés bancaria también sea regulada por la oferta y la demanda? ¿Está usted de acuerdo con estas medidas? La última que dijo. Que la tasa de interés bancaria también sea regulada por la oferta y demanda de la masa de dinero en circulación. Y cuando se refiere a los precios, ¿a qué precios se refiere? A todos los precios, a los precios... ¿Cuáles? Pues que hay distintos precios. Sí, no me refiero a los precios de los minerales, me refiero a los precios del mercado interno. O sea, los precios básicos, precios relativos, precios de monopolio, tarifas, hay muchos precios. No, me refiero, para hacer, a los precios de los productos que circulan en el mercado interno. Es decir, que no haya un control de precios. No, es que quiero esclarecer porque si es la pregunta y si hay que buscar una especificidad muy clara. O sea, lo que yo quiero decirle es de que vamos a mantener el cambio único, real y flexible, pero que sea real. Porque hoy día se dice que es cambio único, real y flexible, pero no es real. Porque hay un rezago cambiario que está indicando el sesgo antiproductivo nacional, el sesgo antiexportador que tiene la actual política económica, el sesgo de lo que nosotros le llamamos la política económica del país campamento, extractiva, exportadora, importadora, comercial. Y entonces hay un cambio único que está haciendo mucho daño al productor nacional y que está favoreciendo las importaciones porque tiene un rezago cambiario. O sea que vamos a mantener el cambio único, flexible y real, pero que sea verdaderamente real, ¿verdad? Por otra parte, en cuanto a los depósitos, vamos a garantizar no solamente los de moneda extranjera, sino también los de moneda nacional. Absolutamente, porque Bolivia necesita tanto el ahorro interno como atraer el ahorro externo, absolutamente. Y en cuanto a los precios, mantendremos tanto los precios básicos, como es el tipo de cambio y la tasa de interés, como los precios relativos en el juego libre del mercado, tratando de cuidar para proteger por una parte, o ayudar por una parte al productor, ¿verdad? Y por otra parte proteger al consumidor frente a los monopolios. O sea que es una política de precios libres, pero que tiene todo un complemento de incentivos al productor, particularmente a través de los servicios, y de protección al consumidor a través de la lucha contra los monopolios. Creo que son los 4 puntos de la política económica, de la política más de estabilización económica que usted plantea, con algunos aspectos en cuanto a la reactivación. Licenciado, entonces, ¿por qué se opone al 21060? Porque yo le he leído el artículo 1, 6, 28, 30, 31 y 72 del decreto 21060. Pero indudablemente me pongo al 21060 primero porque en sí mismo ya ha cumplido su función, paró la hiperinflación, y si lo mantenemos puede ser el mayor peligro a la estabilidad, porque ha de llevar al estancamiento que puede otra vez volvernos a la hiperinflación. Por ejemplo, el decreto 21060, en cuanto a su tercer título, sobre política social, ¿verdad? Sobre política social, el decreto 21060 habla de la relocalización, habla de los feriados y habla del congelamiento salarial. ¿Cómo quiere que yo mantenga eso? No puedo mantener. Y un 21060 que finalmente ni sus propios autores lo cumplen, porque el artículo 137 del 21060 propone que el Ejecutivo tenía que proponer a través de una comisión, una discusión de una ley en el Parlamento para aprobar una ley antimonopolios, que nunca se hizo. Y
finalmente, incluso por razones electorales, el propio 21060 está siendo abandonado por sus propios autores cuando cambian su política arancelaria para el caso de Oruro y Potosí a unos pocos días de la elección parlamentaria para ganar algunos votos más en ese departamento, haciendo un cambio profundo en cuanto a lo que es su propia política. Entonces, es decir, la contradicción de Onoto es en el oficialismo que habla todo lo contrario al 21060 y dice que va a mantener el 21060. El 21060 ya está descalificado por sí mismo. Entonces, yo no veo que usted, al hecho de que yo señale el manejo de instrumentos económicos, usted confunda eso con el 21060. Estos mismos instrumentos económicos pueden ser manejados en un contexto económico distinto. Por ejemplo, Gorbachev en la Unión Soviética está aplicando una serie de instrumentos económicos y no me vaya a decir que él está con el 21060. O sea, yo creo que confundir el 21060 con ciertas leyes de la economía me parece que no está bien. Por ejemplo, confundir el 21060 con la aceptación del libre juego del mercado no es correcto. Eso quería decir que recién desde el 21060 en la historia de Bolivia ha empezado a jugar el mercado libre. Yo creo que siempre nuestra economía se ha movido dentro del mercado libre, lo único que un mercado que estaba deformado y de un Estado que estaba deformado precisamente por los partidos de los candidatos que están aquí a mi lado, que gobernaron los 30 últimos años de este país. Le corresponde la pregunta al general Banzer, al periodista Iván Canelas. General, usted sabe perfectamente que en Sucre se está ventilando un juicio de responsabilidades contra el ex dictador Luis García Meza. Usted sabe también que en este juicio hay una dilación, porque hasta ahora no acaba ni pasa nada. También sabe usted que los organismos de seguridad del Ministerio del Interior hasta ahora no dan con el paradero del general Luis García Meza. Y usted sabe también que el 12 de enero la bancada de Acción Democrática Nacionalista se opuso a la acusación y detención de Luis García Meza en el Parlamento. Quiero decirle que esta actitud de su partido hace temer a gran parte de la población, fundamentalmente a esa población que ha sufrido esta dictadura, de que si usted llega a ser gobierno, este juicio no prosiga. Quisiera que me dé un comentario al respecto. Con mucho gusto. Primero creo que todos los gobernantes debemos rendir cuentas. Yo he sido uno de los pocos gobernantes que, sometido a un juicio de responsabilidad, me quedé aquí en el país, me presenté al Parlamento y presenté mis descargos. De manera que yo no tengo por qué proteger a nadie, absolutamente. El veredicto de ese mi juicio, el pueblo lo dio en 1985 cuando me otorgó la mayoría relativa. En el caso del general García Meza, ADN votó en el Parlamento porque consideramos que el delito mayor, que eran numerosos, que estaban siendo ventilados en la Corte Suprema de Justicia, eran la causa principal, y que la renta del diario del Che Guevara eran la causa menor. Y por eso fue que creímos oportuno el incluir el delito menor al mayor, pero de ninguna manera con el propósito de prorrogar, postergar o distraer el juicio de responsabilidades. Yo tengo que hacer una aclaración aquí a todos los bolivianos en torno a esto. ADN fue el partido que logró que el general García Meza salga del gobierno. Nosotros fuimos presionando a las propias Fuerzas Armadas, a sus propios camaradas. Así fue, de manera que no tenemos por qué prolongar un juicio, y considerando la independencia de los poderes, será el poder legislativo el que decida lo que todavía no ha decidido, pero no es nuestro ánimo proteger de ninguna manera
a nadie lo he dado yo el ejemplo al someterme a un juicio y no creo por qué deban sustraerse de aquella rendición de cuentas algunos gobernantes. Usted ha conversado con Luis García Mesa 8 veces, de acuerdo a la prensa, y dejó de conversar con él el 13 de abril de 1981. De todas maneras, esto es una introducción a lo que le voy a decir. Usted con su respuesta afirma que se va a proseguir con el juicio. ¿Qué va a hacer con los militantes de su partido, que ahora son candidatos a senadores y diputados? Y se lo voy a leer una lista incompleta porque es muy larga, también están del MNL. Se lo voy a leer la lista, le digo, ¿qué va a hacer usted con esos candidatos a diputados y senadores que han participado en ese régimen de Luis García Mesa? Le leo la lista. Fernando Bedoya Valerián, candidato a senador por La Paz y miembro del CONAL con García Mesa. Guillermo Fortún Suárez, subjefe de su partido y candidato a senador por La Paz, fue miembro también de CONAL en esa época. Mario Dolón Anaya, candidato a senador por Cochabamba y ex candidato a la vicepresidencia de la República como compañero de fórmula de Hugo Banzer de 1979 y ministro de Relaciones Exteriores de García Mesa. Fernando Kiefer, candidato a diputado, subsecretario del Ministerio del Interior, esto con el régimen de Natush. Franz Ondaza Linares, candidato a senador por Potosí, embajador de García Mesa ante la Comunidad Económica Europea, no le fue concedido alegremente. Héctor Ormachea Peñaranda, también fue miembro del CONAL. Luis Fernando Valle, rector de la UNSA. También hay otros militantes, no quiero alargar, le reitero, la lista es demasiado larga. Si usted va a proseguir este juicio, y me voy a aprovechar aquí de la bondad del moderador, ¿qué va a hacer con estos sus candidatos si han sido parte de ese régimen dictatorial? Y aquí está donde quiero aprovechar, como una pregunta añadida. Usted, si es que llega a ser gobierno, ¿va a instruir una investigación imparcial de los asesinatos y desapariciones en su primer régimen? Bueno, me he hecho muchas preguntas, por favor, señores. Primero, no puedo dejar colgando una referencia que usted hace en torno a que me encontré con el general García Mesa 8 veces. Sí, es verdad. Y las 8 veces que me encontré fue precisamente para obligarlo a cambiar de conducta, y tengo muchos testigos, precisamente para reprocharle las actitudes que venía asumiendo en función de gobierno. Prueba clara que en determinado momento se decidió mi asesinato y yo tuve que huir de la ciudad de Santa Cruz clandestinamente y me refugié en la República Argentina porque así se había decidido, de manera que es bueno que se aclare este antecedente. Con respecto a la presencia de algunos miembros de ADN que usted lo señala muy puntualmente, quisiera aclarar que fueron autorizados en el entendido de que este conjunto de personas, sobre todo los que estaban en aquella organización CONAL creo que era, porque ella se la organizó para estudiar, ese fue el argumento que nos dieron, para estudiar precisamente la transición al sistema democrático. Y cuando nos dimos cuenta que ese organismo no estaba en este camino, el partido dio instrucciones a cada uno para que se replieguen, y así lo hicieron, a excepción del doctor Valle, que se quedó de rector de la universidad y fue procesado por el partido. Perdón, le hice una pregunta más. Si usted, si es que llega a ser gobierno, va a instruir la investigación de los asesinatos y desapariciones de su primer régimen. Por supuesto, no solo que yo puedo instruir, sino que cualquier persona afectada por lo que se presume o se asegura está en libertad de hacerlo porque las leyes están para ello. La última. Supongo que el juicio a las respuestas afortunadamente lo darán los
varios millones de televidentes que están viendo más que quienes aplauden o silban. Vamos a la última pregunta de este solo debate, que le corresponde al periodista Oscar Peña, al candidato Gonzalo Sánchez de Lozada. Si en vez de tener que hacerle una pregunta al licenciado Sánchez de Lozada, yo esta noche tuviera que escribir una crónica para algún diario, el título inevitablemente sería El MNR en los golpes de Estado. Porque efectivamente nos encontramos con una historia de participación del MNR en una diversidad de pronunciamientos anticonstitucionales y antidemocráticos. Y si nos referimos solamente a esta etapa contemporánea, encontramos, por ejemplo, que en 1964 gente del MNR participa en el golpe que incumbra al general Barrientos. Y aquí se da la curiosidad que casi es un golpe del MNR al MNR, porque empezando porque el general Barrientos no solo era vicepresidente de la República, sino además jefe de la célula armada de la MNR. Luego viene 1971, donde junto con el general Banzer está su partido y Falange Socialista Boliviana. Y también 1979, en el efímero gobierno del coronel Bush, Natus Bush. Yo tengo acá una larga lista con nombres ciertamente consulares de la MNR que participaron en todos esos golpes de Estado. Me voy a hacer, sin embargo, de leerla, porque creo que lo importante es una respuesta suya puntual a esta pregunta. ¿De qué manera la ciudadanía puede confiar plena y absolutamente en una práctica democrática que, sin intención peyorativa, fluctúa entre los votos y las votas? La garantía primordial es que el candidato Gonzalo Sánchez de Lozada y el vicepresidente es Walter Guevara Arce. Ahora, si ustedes quieren más demócratas que eso, yo creo, es la candidatura más clara en ese aspecto. El segundo punto es que el MNR no ha estado en esos golpes. Usted está hablando de si el partido ha estado con eso. Que ha habido gente como Barrientos, que siendo vicepresidente han traicionado al doctor Paz y otros que se han sumido a él, es cierto. Si sabemos muy claramente la trayectoria que tuvo el partido en el golpe de Natus, la resistió en el Congreso. Yo mismo acabé preso. Y lo luchamos, y hay mucha gente que están aquí que saben que eso es una realidad. El MNR nunca estuvo de acuerdo con ese golpe y no participó en el otro. El único golpe en el cual participó, y aquí lo tengo que repetir, aunque el moderador parece que no le hace mucho caso, pero tengo que repetirlo muy claramente. No ha estado en ningún golpe como partido, decisión de partido. Que elementos del partido hubieran salido a hacer cosas contra los intereses del partido, contra los jefes estructurales, eso es una realidad. Sí estuvo en un golpe, participó como partido, como decisión de partido, el golpe con el general Banzer. Fue un golpe para parar un proceso de desintegración y de anarquización en la cual entró Falange, el MNR y las Fuerzas Armadas. Es una pena